Capítulo 11. Durante la noche, la arena se había inundado de agua salada traída desde el puerto de Ostia. Y no puedo imaginarme cómo los romanos pudieron lograr este milagro, a pesar de su mano de obra ilimitada y de todas sus riquezas. La arena se había convertido en un gigantesco acuario lleno de monstruos marinos, supongo que de tiburones y de rayas gigantes. Buceadores sicilianos, buscadores de esponjas, con sus cuchillos en la boca, saltaban desde el muro del podio al lago artificial y luchaban contra los monstruos. Después, hubo un enfrentamiento naval entre dos flotas de galeras. Una de las flotas salía de la Puerta de la Vida y la otra de la Puerta de la Muerte. Mientras la arena se desecaba, hubo un espectáculo con focas. Las focas ladraban cuando se les llamaba por su nombre y pescaban peces para sus amos. Luego se celebró una lucha de toros en la arena, aún empapada. Los toros eran aurochs, una especie de toro salvaje, que hoy ya se ha extinguido, bueyes almizcleros y bisontes europeos. Nota del autor. Los celtas dieron nombre al toro salvaje que encontraron en Europa, al que llamaron auroch, palabra formada de las dos aur y och, que significa salvaje y toro. También se denominaba uro. Fin de la nota. Los romanos conocían perfectamente las diferencias entre estos animales, ya que los habían visto muchas veces en la arena, pero es curioso que en el siglo XVIII hubiera naturalistas que confundieran las distintas especies. Los aurochs recordaban los toros cornilargos del viejo oeste, excepto porque eran considerablemente más pesados y tenían barbas más cortas. Los cuernos de un toro viejo podían llegar a medir más de 1,5 metros. El bisonte europeo era muy parecido a su primo americano, solo que más pequeño. El buey almizclado es el mismo de hoy en día. Las luchas de toros fueron introducidas en los juegos por el emperador Claudio, porque eran baratas, comparativamente hablando. Probablemente, incluso animales prácticamente semisalvajes eran conducidos por hombres a caballo, como los cornilargos del oeste eran conducidos por los vaqueros, o como los toros de lidia de hoy en día, que se controlan mediante pértigas de madera que llevan hombres a caballo. Mientras los animales permanecen en manada, son bastante dóciles. Solo cuando un animal salvaje se separa del grupo es cuando se hace realmente peligroso. Nada más entrar en la arena, a los toros salvajes se les arrojaban muñecos de paja para que los cornearan. Este truco les preparaba para luchar contra seres humanos. Luego, los bestiarios expertos en esquivar, los recortadores, entraban en la arena. Se había erigido una barricada interior en el centro de la arena para contener a los animales, y se habían colocado a intervalos burladeros, los romanos los llamaban cochleas, como los que hoy en día se utilizan en las plazas de toros. Los recortadores saltaban desde detrás de la protección de los burladeros y corrían por la arena, animando a los toros para que los persiguieran. Un recortador experimentado podía decir, sin mirar hacia atrás, a qué distancia tenía el toro. Si llevaba mucha delantera, iba más despacio para que el espectáculo resultara más vistoso. Cuando el toro estaba a punto de alcanzarle, cambiaba súbitamente de ritmo y alcanzaba uno de los burladeros. Cuando el hombre se deslizaba detrás del burladero, el toro que le perseguía a menudo golpeaba la madera con los cuernos, arrancando algunas veces grandes astillas de más de medio metro de largo. Una vez, una de estas astillas saltó a las gradas y mató a un espectador. A menudo, dos recortadores trabajaban juntos, haciendo girar al toro con un hombre en la cabeza y otro en la cola, mientras el animal intentaba alcanzar a uno y otro de sus atormentadores. Este truco solo podía realizarse con un animal sin experiencia. Un toro que hubiera estado en el ruedo varias veces sabía de qué iba esto y se concentraba solo en un hombre, pero los recortadores podían reconocer a este tipo de animales casi inmediatamente, por la manera en que se quedaban parados
y forzaban a los hombres a ir hacia él, en lugar de embestir ciegamente. Después de unos cuantos minutos, entraban los volatineros. Había tanto hombres como mujeres, desnudos, excepto por un taparrabos. Estos artistas eran cretenses y practicaban un arte tradicional que aún puede verse hoy en los frescos de Cnosos. Admito que la mayor parte de los antiguos dudan que los cretenses actuaran alguna vez en la arena, pero hay murales romanos de hombres efectuando volteretas en la espalda de un toro y no creo que se tratara de una práctica muy habitual. Hoy en día aún puede verse en algunos rodeos. Un hombre distrae la atención del toro mientras que otro corre hacia él, se agarra de sus cuernos, salta inmediatamente y se pone de pie sobre la frente del toro. Realmente no se trataba de toros de lidia, sino de animales salvajes. Según el toro levanta la cabeza, el volatinero da una voltereta en el aire y cae sobre la espalda del toro, deslizándose mientras sus compañeros gritan y corren frente al toro para mantenerlo ocupado. Una variante de esta proeza es dar una voltereta hacia atrás y ser cogido por dos compañeros que aguardan. Un hombre con el impulso de la embestida del toro puede elevarse a cerca de 4,5 metros. Normalmente, el toro, en lugar de perseguir al hombre, se para, mueve la cabeza como diciendo «¿Dónde se habrá metido este?», y embiste a otro acróbata. Durante estos espectáculos, los volatineros estaban más preocupados por las pezuñas de los toros que por sus cuernos. Si un hombre se resbalaba, podía evitar los grandes cuernos, pero no podía evitar que los toros les pisotearan. Y entonces el gran peso de los animales les hundía los pulmones y les rompía el hígado. Había luchas frecuentes entre los animales. Uno de los aurochs se acercó a un bisonte que estaba tumbado. El auroch bramaba, escarbaba en la arena, pero no atacaba. Un recortador corrió entre los dos animales, incitando al auroch a que embistiera, pero en lugar del auroch fue el bisonte el que se enfureció. Se puso en pie y embistió al hombre a una velocidad que un auroch nunca podría igualar. El recortador corrió hacia el burladero a toda velocidad, pero el bisonte lo hubiera cogido si el auroch no lo hubiera embestido. El bisonte se giró y embistió al auroch, elevándole limpiamente de la arena. Cuando el auroch caía, el bisonte le dio una cornada rápida en un ojo, rompiéndose parte del cuerno contra el cráneo. Luego giró sobre sus patas delanteras, no sobre las traseras, y se alejó trotando, dejando al auroch moribundo sobre la arena. En este momento, una mujer patricia, salvajemente excitada, se quitó un prendedor muy valioso y, sin ninguna razón, excepto su excitación, lo arrojó al ruedo. Su acompañante, un joven caballero, saltó desde el podio, corrió hacia la arena interior, la saltó y recuperó el broche. Pero el bisonte lo vio. El animal se dio la vuelta y le embistió, matándole en el acto. El jefe de los volatineros asintió con la cabeza en dirección al director de los juegos, que había estado observando todo de cerca desde el borde de la barrera interior. Los animales ya estaban lo bastante excitados para el siguiente paso. Además, los animales se iban poniendo huraños. Excepto el bisonte, ninguno de ellos había matado a ningún hombre de los que los atormentaban y empezaban a mirar a las gradas, lo que se dice querencia en las corridas actuales. Los animales o se agrupaban o se quedaban totalmente quietos en una parte de la arena. Los recortadores y los volatineros no podían hacer nada, hasta que los animales cobraran otra vez confianza, matando a alguien. Los criminales condenados, a los que iban a matar los animales para que tomaran confianza, en los ruedos se utilizan para esto caballos viejos, fueron introducidos en la arena. Entre ellos estaba el desgraciado jovencito que había sido amante de Glico. El muchacho, que no tendría más de 15 o 16 años, salió a la cegadora luz de la arena, ya que el toldo no cubría la parte central y solo protegía a los espectadores. Glico, sentado en el podio con su mujer, se apoyó sobre la balaustrada de mármol y llamó al muchacho. El joven, oyendo una voz familiar y esperando un indulto, corrió hacia donde venía el sonido. Este movimiento
atrajo la atención de un auroch que le embistió. Justo antes de que golpeara al chico, el muchacho salió por los aires, sujeto con un cable invisible que se le había atado antes de entrar en la arena y que manejaban los marineros desde el andamiaje. El muchacho se elevó por los aires con un grito y de pronto se le dejó caer frente a un bisonte. El bisonte también embistió, pero el muchacho fue elevado nuevamente y así continuó la farsa, mientras Glico y su mujer se reían estruendosamente y el público expresaba su regocijo. De pronto, bien por accidente o a propósito, el chico fue alcanzado por un auroch. El largo cuerno le atravesó completamente y el animal embistió enloquecidamente por toda la arena, mientras el muchacho gritaba y gritaba alrededor del cuerno con cada sacudida de la cabeza del auroch. Cuando todos los criminales habían muerto, salieron otra vez los recortadores y los volatineros. Esta vez lo hacían seguido de hombres de Tesalia a caballo, que galopaban al lado de los toros, les agarraban por los cuernos y luego los derribaban, como en los modernos rodeos. Plinio describe este truco. Hombres a caballos con lanzas se ocupaban también de los toros, mientras entraban los venatores en la arena, a pie y armados con espadas y capas. Carpoforus era uno de estos últimos. Algunos de los toros salvajes ya habían estado en la arena muchas veces. Uno de los pertiguistas volatineros cometió el error de querer demostrar su habilidad con uno de estos animales experimentados. Corrió hacia el toro y cuando el animal embestía, intentó saltar sobre su cabeza. El viejo toro simplemente se apartó y esperó a que el hombre cayera. La expresión de la cara del hombre cuando estaba en lo alto de la pértiga hizo que el público se desternillara de risa. Carpoforus, que estaba armado con una jabalina, cuando vio el aprieto del pertiguista, dio un paso al frente y clavó su jabalina en un costado del auroch. Carpoforus esperaba que el toro muriera en el acto, pero erró el golpe y el animal herido salió corriendo, arrancando la jabalina de la mano de Carpoforus. Un fresco en Pompeya muestra esta escena. El toro dio la vuelta y embistió de nuevo. Carpoforus, que era más un venator que un recortador, no pudo evitarlo. Cayó al suelo entre los cuernos del toro. Los cuernos le salvaron. Se agarró a ellos mientras el animal, mortalmente herido, le aplastaba repetidamente contra la tierra. Otros venatores corrieron en su ayuda. Uno de ellos agarró de la cola al toro. También se puede ver esto en los frescos. Otro le arrojó su capa sobre la cabeza y otro clavó la espada en un costado del animal. Entre todos ellos se las arreglaron para arrastrar a Carpoforus hasta un burladero. Incluso mientras estaban llevando al venator herido fuera de la barrera interior hasta la puerta de la muerte, el toro les siguió desde el interior, observándoles. Cuando desaparecieron finalmente, el toro volvió a la batalla tan rápidamente que cogió desprevenidos a los venatores que le seguían. Embistió a un hombre y lo elevó más de 4 metros en el aire. Saltó como un corderito mientras el hombre estaba cayendo y le volvió a cornear nuevamente. Finalmente, los venatores consiguieron recuperar el cadáver y pasarlo por encima de la barrera interior. Luego se apartaron para dejar morir al animal mortalmente herido. Cuando el toro estuvo seguro de que el hombre muerto ya no estaba, empezó a caminar lentamente, oliendo la sangre de la arena como si fuera incienso. Luego miró hacia arriba al populacho, que gritaba, con una tranquila satisfacción, y allí se mantuvo orgullosamente hasta que se le doblaron las patas y cayó muerto en la arena. Carpoforus tenía 2 costillas rotas y el médico de la arena tuvo que vendarle antes de que pudiera salir en el próximo espectáculo. Puede parecer que exagero el castigo y las heridas que un hombre puede padecer y aún así seguir adelante, pero me gustaría recordar que Carnicerito, el famoso matador de toros mexicano, tuvo que ser retirado de un ruedo después de una cogida y se le llevó a la mesa de operaciones. Cuando Carnicerito oyó a la multitud aclamando al siguiente matador que había salido para matar al toro, saltó de la mesa, se enrolló una toalla alrededor del vientre para que no se le salieran los intestinos y volvió corriendo al ruedo. Mató al toro y luego se desmayó por la pérdida de sangre.
Luis Procura condujo en una ocasión casi 1000 kilómetros de Ciudad de México a Nuevo Laredo después de haber sufrido una cornada, y cuando llegó, el suelo del coche estaba literalmente inundado de sangre. Carpophorus siguió luchando. No sé qué heridas era capaz de recibir un bestiario romano, pero sí que luchaban espectáculo tras espectáculo y que, a menudo, sufrían heridas terribles. Tenían que ser muy duros para sobrevivir. El próximo espectáculo tenía mucho tirón popular. Unas semanas antes, una ballena había encallado en el puerto de Ostia y miles de personas habían viajado desde Roma para ver el monstruo marino. Se había elevado hasta la arena una maqueta de la ballena, en uno de los ascensores, y luego se había abierto una trampilla en uno de sus lados y habían salido varias docenas de leones, osos, caballos salvajes, jabalíes, ciervos, antílopes, cabras monteses, avestruces y leopardos. Mientras tanto, se habían colocado en la arena varios balancines, cada uno con 2 condenados en sus sitios respectivos. Como el hombre que se encontraba abajo estaba seguro de ser devorado, los esfuerzos desesperados de los prisioneros para bajarse unos a otros provocaban la diversión del público. Luego, los bestiarios salieron de nuevo. Algunos de ellos se balanceaban en sus cestas. Las cestas estaban colocadas en una especie de péndulo, de manera que en la parte más baja estaban lo bastante cerca de la arena como para que un animal pudiera alcanzarlos. Los bestiarios de las cestas podían decidir el ritmo del péndulo de la misma manera en que un hombre que se columpia controla la velocidad. El truco estaba en controlar el cesto de manera que cuando se alcanzara el punto más bajo no hubiera un animal esperándote. También había venatores que se introducían en la barrera interior a través de torniquetes o de puertas giratorias guardadas por esclavos que las vigilaban para que ningún animal pudiera escapar, que decapitaban avestruces disparándoles flechas curvadas. Estas flechas debían operar por el mismo principio que un boomerang, pero cómo podían lanzarse desde un arco es un procedimiento que resulta difícil de entender. Carpophorus entró con una jauría de perros de pelea a los que había adiestrado. Algunos de estos perros solo podían ser mastines tibetanos por la descripción que de ellos se conserva, y, ya que los romanos traían elefantes y tigres de la India, no hay razón por la que no pudieran traer perros también. Tenían también perros para cazar jabalíes, parecidos al gran danés, excepto que aquellos tenían hocicos más estrechos. En el grupo había también algunos molosianos enormes, del Épiro y de Icarnia, que eran tan salvajes que los romanos creían que debían tener parte de tigres. Pero los mejores perros de Carpophorus eran los británicos, y se admitía universalmente que eran los mejores perros de todas las razas para la lucha. Los británicos los utilizaron como arma de guerra y los legionarios romanos quedaron horrorizados. Se dice que uno de ellos podía romper el cuello a un toro. Desgraciadamente, no sabemos qué aspecto tenían. A menudo se les describe tanto como enormes como no muy grandes. Posiblemente fueran como un cazador de alces noruego. Personalmente, creo que no estaban criados básicamente para la lucha, pero que eran muy valientes y, como los Bull Terrier utilizados en las luchas de perros, podían ser de cualquier color y pesar entre 8 y 20 kilos. Carpophorus soltó a los perros y entró en la arena armado con una lanza. Los perros atacaban a todos los animales que su entrenador señalaba. A los ciervos y a los antílopes los mataban ellos mismos, persiguiendo al animal alrededor de la arena hasta arrinconarlo y derribándolo luego. Un ciervo cayó de rodillas ante el palco imperial, como si pidiera clemencia. En respuesta a los gritos de la multitud, Domiciano salvó al animal. Los perros rodeaban a los animales más peligrosos, atacando y retrocediendo de manera que la presa quedara rodeada y no pudiera atacar a ningún miembro de la jauría. Solo cuando Carpophorus se acercaba para matar al animal, los perros se paraban, agarrando al animal por las pezuñas, el hocico o los testículos, para inmovilizarle lo suficiente para que la lanza alcanzara su objetivo.
También se utilizaban los perros para liquidar a los últimos toros. Algunos de los perros estaban entrenados para agarrar al toro por la nariz y hacerle bajar la cabeza para recibir el golpe definitivo. Estos perros tenían mandíbulas inferiores salientes y orificios nasales elevados, de manera que podían continuar respirando sin soltar la presa, y patas arqueadas. Eran los ancestros de los bulldogs actuales. Algunas veces un toro embestía a un perro. Cuando esto ocurría, estaban listos unos cuidadores que, con largas pértigas, guiaban al perro hacia otro cuidador que acababa con el sufrimiento del animal. Un toro, abandonado como muerto, se levantó de súbito y mató a un venator. Después de esta atracción, se presentaron una serie de novedades de poca duración. Unas mujeres arrastradas por carros eran perseguidas por perros. Se presentaron espectáculos históricos que mostraron la castración de Alice, Hércules quemado vivo en una pira y Mucio Escébola quemándose la mano. Una prostituta y su chulo mostraron una exhibición de las varias posturas para el coito, pero en mitad de uno de los abrazos, Carpophorus azuzó a sus sabuesos molosianos contra la pareja y los hicieron pedazos rápidamente. Un ladrón fue crucificado y se azuzó a unos perros para que saltaran y arrancaran al hombre agonizante de la cruz. Otro, que representaba a Prometeo, fue encadenado a una roca y se soltó a un águila entrenada para que le sacara el hígado. Dice Marcial que cuando el águila hubo acabado con él, sus miembros destrozados todavía se movían, aunque estaba empapado de sangre y ninguna parte de su cuerpo tenía ya forma humana. Un hombre disfrazado de Dédalo, con unas alas atadas a sus hombros, fue arrojado desde lo alto del andamiaje. Cuando se estrelló contra el suelo, se soltó a un jabalí para que devorara el cadáver. Un venator mató a un león, que se había vuelto contra su entrenador cuando fue golpeado, utilizando una espada y una capa. Aunque la fiera no quería aceptar el látigo, aprendió a tomar el acero. Un oso, que había sido atrapado en las montañas con liga, estaba rodeado de bestiarios y olisqueaba la arena sangrienta con la cabeza baja, hasta que una jabalina acabó con él. Una cerda embarazada fue abierta en canal por la lanza de un venator y una camada de lechones se esparció por la arena. Incluso uno de ellos sobrevivió. Bajo la dirección de los bestiarios se realizaron combates entre distintos tipos de animales: león contra tigre, un búfalo contra un elefante. Un rinoceronte embistió a un toro como si fuera uno de los peleles de paja. Luego mató a un oso, un bisonte y dos aurochs, uno detrás de otro. Finalmente, se envió un elefante para que luchara con él. De acuerdo a los relatos, el elefante recogió la escoba de uno de los barrenderos y cegó al rinoceronte con las gruesas cerdas. El rinoceronte, cegado, embistió a través de la barrera interior y chocó contra el muro del podio. El elefante acabó con el aturdido animal pisoteándole, y luego su maut le dio una golosina, orgulloso por su trabajo. Por último, se envió a los legionarios para que limpiaran la arena, protegidos por sus escudos como muro y una línea de lanzas. Ahora se iba a presentar una novedad deliciosa. En lugar de que la multitud tuviera que llevar su propia comida, por orden del editor, se instalaron catapultas que dispararon perdices y faisanes asados a las gradas. Había esclavos que llevaban cestas llenas de alimentos deliciosos por los pasillos. Luego, las catapultas arrojaron sobre la multitud billetes de lotería. El poseedor de un billete afortunado ganaba un conjunto de mobiliario, vestidos, un saco de monedas de oro o una joya valiosa. Para colaborar, Domiciano ordenó que fueran distribuidos también billetes de lotería oficiales. Al ganador le podía tocar un barco mercante, una casa o incluso una gran finca. Algunos de los billetes eran engaños. Un hombre podía ganar una bonita caja tallada. Cuando la abría, salía un enjambre de abejas. Otros ganaban 10 osos devoradores de hombres, 10 lirones o 10 lechugas. Como broma, Heliogábalo hizo que unas catapultas
dispararan víboras venenosas a las gradas. Cuando comenzó la distribución de billetes de lotería, mucha gente abandonó sus asientos. Este reparto significaba siempre que se entablaba una lucha donde todo valía, solo un poco menos sangrienta que los combates en la arena. Solo los miembros más bajos del populacho se exponían al motín. Una vez que hubiera acabado el reparto, los especuladores aparecían por las gradas, ofreciendo comprar cualquiera de los billetes. Sin saber lo que les hubiera podido tocar, muchos de entre el público vendían sus billetes sin intentar canjearlos. Durante el almuerzo había espectáculos de novedades. Hubo una carrera de perros, con monos como jockeys. Hubo una lucha entre grandes grullas y pigmeos africanos, armados solamente con juncos afilados. Había hombres que luchaban contra grandes serpientes pitón, sin armas, y encantadores de serpientes de la Escuela de Adiestramiento de Serpientes de Marsi, en Grecia, que realizaban números con cobras. Por último, hubo una lucha entre mujeres y enanos. Estacio escribió sobre ella: el verlos luchar era suficiente para que Marte y la diosa del valor se hubieran muerto de risa. A última hora de la tarde volvieron los gladiadores. Domiciano había dado permiso para que los gladiadores de la corte tomaran parte en los juegos. Estos hombres eran hombres libres, que luchaban por dinero y ofrecían un espectáculo magnífico con su armadura dorada y llevando plumas de pavo real cuando entraban en la arena. Su armadura era de oro puro, labrada con escenas de combates de gladiadores realizados por reconocidos artistas de Roma. Julio César proporcionó armaduras de plata a sus gladiadores. Nerón le superó proporcionando a los gladiadores armaduras hechas de ámbar tallado. Ahora, Domiciano había intentado superar a ambos, armando a sus gladiadores de oro. No sé cuántos gladiadores de estos había, pero Trajano organizó un combate de 5.000 parejas de gladiadores luchando hasta morir para celebrar su victoria sobre Decebalius en el año 106 después de Cristo. Estos hombres eran demasiado importantes como para ser utilizados en un tumulto general, así que se celebraban combates individuales. Los espectadores conocían perfectamente a casi todos los hombres y empezaron a gritar: «Detraites, Primus, Pamphilus». Sabemos los nombres de estos hombres porque aún existen en sus tumbas, junto a un relieve de un gladiador, normalmente con una palma en una mano, como símbolo de la victoria, y la espada o el tridente en la otra. Para estas luchas individuales, a menos de que fueran entre un retiario y un secutor, un árbitro trazaba una línea en la tierra con su bastón, para señalar el punto en que los dos luchadores tenían que encontrarse. Los dos gladiadores se colocaban cada uno a un lado de la marca, mientras que el árbitro daba las últimas instrucciones y unos esclavos le sostenían los cascos y los escudos. Los gladiadores que no luchaban esperaban apoyados bajo las estatuas de la victoria que se alineaban en los muros del podio. Un trompetero dio la señal para que la lucha comenzara, utilizando un instrumento curvado parecido a un cuerno francés. Los dos hombres se acercaron lentamente, las caras ocultas tras el visor del casco y casi completamente cubiertos por sus grandes escudos curvados. Había vendedores de vasijas de recuerdo y de pequeñas placas con imágenes de gladiadores pintadas que pasaban entre los espectadores. El público contuvo la respiración, mientras la arena se llenaba del ruido del entrechocar del acero, ya que muchos de los espectadores habían apostado todo lo que tenían y posiblemente su libertad en el resultado del combate. Uno de los hombres se tambaleó. Se recuperó, pero la sangre manchaba la armadura dorada. De 50.000 gargantas salió el grito de «Abed», que significa «está herido». Algunos gritaban con regocijo, algunos con desesperación, dependiendo de por qué parte hubieran apostado. El hombre herido cayó de rodillas. Su contrincante se echó sobre él utilizando el escudo y todo el peso del cuerpo para derribarle. El gladiador cayó al suelo e hizo el signo de clemencia, al mismo tiempo que un gran grito se elevó de las gradas.
Poca gente se preocupaba de hacer la señal con el pulgar hacia arriba o hacia abajo, ya que estaban muy ocupados pagando o cobrando las apuestas. Otra pareja de gladiadores entró en la arena, y otra más. Durante los combates, el público pateaba con entusiasmo, aullaba con rabia, aplaudía con deleite o insultaba a los luchadores. Había gritos constantes de «¡Dioses, apunta al pecho! ¿Qué es lo que te pasa, gusano de mierda? ¡Pero dale!». Cuando un hombre caía derribado y el ganador se volvía a las gradas, el público se entregaba a un éxtasis de gozo, especialmente si habían apostado por él. Las mujeres, especialmente, eran presa de espasmos histéricos, y no solamente las mujeres más ordinarias de las filas superiores. Las damas nobles del podio a menudo perdían la cabeza. Cuando un joven y guapo mirmillo, que solo unas semanas antes era un sencillo granjero que vivía en las laderas de los Apeninos, se detuvo ante el podio elevando su sangrienta espada, una gran dama se puso a gritar incontroladamente y arrojó un broche y un collar a la arena. Luego se quitó los anillos, los arrojó también a la arena y, por último, se quitó la ropa interior y también la lanzó. Cuando el joven mirmillo llegó hasta las prendas arrugadas, pensaba que la dama le había lanzado solamente su pañuelo o su manto, pero mientras las recogía para devolverlas, el sencillo muchacho quedó horrorizado de ver lo que tenía entre las manos. Luego dejó caer las prendas, más aterrorizado por la ropa interior de una mujer que por la espada de un enemigo. El público encontró todo esto terriblemente divertido y se moría de risa. El esposo de la dama seguro que no se divirtió tanto. Por lo menos, era más afortunado que el marido de Hipia, una dama noble que abandonó a su marido y a sus hijos y huyó a Egipto con un gladiador llamado Sergius. Juvenal dice amargamente: «Sergius estaba mutilado, envejecido, tenía la cara maltrecha. Su frente estaba llena de verdugones producidos por el casco. Tenía la nariz rota y sus ojos estaban inyectados en sangre. Pero era un espadachín». No sé si Juvenal hacía un juego de palabras. A muchas mujeres importantes les gustaba la compañía de los gladiadores en sus habitaciones privadas, pero pocas huyeron con sus amantes. Ahora luchaban retiarios y secutores. Uno de los retiarios llevaba un casco con visor que ocultaba su cara. Esto era muy poco habitual entre los retiarios. El secutor era un duro luchador, ya mayor, mientras que el retiario con casco era un hombre joven, torpe y nervioso, obviamente poco seguro de sí mismo. De repente, el secutor dio un salto rápido para evitar la red, consiguió golpear el tridente y que se le cayera de la mano, y derribó al retiario. El público, furioso, daba la señal para que lo matara, que el editor repitió al instante. El desdichado retiario se quitó el casco y juntó ambas manos en gesto de súplica a la multitud. Se elevó de pronto un grito ahogado. Todo el mundo había reconocido al joven Graco, un descendiente de una de las familias patricias más nobles. Borracho y derrochador, el joven patricio había abandonado a su familia y se había ido hundiendo más y más hasta terminar en la arena, como gladiador profesional. Estoicamente, el emperador hizo la señal de la muerte, pero el secutor no quiso matar a alguien tan noble y tan vil. Rodeado de un silencio sepulcral, el joven salió avergonzado de la arena. Las luchas continuaban. Unos esclavos que empujaban unos carros de 2 ruedas iban recogiendo a los heridos, ya que estos hombres eran demasiado valiosos como para ser quemados con hierros candentes o golpeados con un martillo en la cabeza. Los árbitros tenían problemas en salvar a los heridos, incluso con un veredicto favorable del público, ya que el gladiador victorioso, enloquecido con la excitación del combate, a menudo liquidaba a su adversario en el acto. Una pintura mural en herculano muestra a un árbitro intentando detener a un mirmillo para que no mate a un samnita indefenso. Cuando el público ya estaba cansado de los combates individuales, se enfrentaban compañías de gladiadores. Un pelotón de galos se enfrentaba con un pelotón de tracios. Domiciano era un seguidor de los gladiadores tracios.
la gente se hacía seguidora fanática de ciertos tipos de gladiadores, de igual manera que animaba a los rojos o a los azules en las carreras de cuadrigas. Un hombre excitado se levantó de su sitio para gritar: «¡Aplastadlos, galos! Esos tracios pueden que sean los preferidos del emperador, pero no pueden con vosotros». Domiciano, furioso, mandó que este hombre fuera sacado de su sitio y arrojado a la arena. Luego ordenó a Carpuforus que lanzara sus perros de Hircania contra él. Una vez que las luchas de gladiadores hubieron terminado, se iniciaron las justas ecuestres, hombres a caballo con armadura completa y lanza. La armadura de estos hombres no cubría todo el cuerpo, como lo hacía la de los caballeros medievales, sino que constaban de coraza, casco con visor y glebas para las piernas. Sin embargo, los romanos sabían perfectamente cómo unir una armadura, es decir, hacer una armadura completa mediante placas que se desplazaban cuando el hombre se movía. Los ecutores llevaban una armadura de este tipo en el brazo derecho. Posiblemente los equestres iban equipados de manera muy parecida y muchos incluso debían llevar cota de malla. Sus lanzas debían ser ligeras, como las que utilizó la brigada ligera en Balaclava. No entiendo por qué los romanos no utilizaban equestres en la guerra. Un hombre armado a caballo puede enfrentarse a muchos hombres a pie, como demostraron después los caballeros medievales. Después de todo, el rey Arturo vivió solo un par de siglos después de la época de Domiciano, y es incluso posible que fuera un gobernador de Britania, entrenado por los romanos. Ciertamente, Arturo utilizó caballeros con muy buenos resultados, pero aparentemente los romanos siempre confiaron mucho en las legiones maniobrando a pie. Era un gran error. Para cuando los equestres hubieron finalizado sus justas, ya era de noche, pero los juegos aún continuaron. Las catapultas lanzaron higos, dátiles, frutos secos, pasteles y ciruelas al público. Se repartió vino gratis. Se encendieron antorchas rociadas con incienso. El incienso era de distintas clases, así que las antorchas eran de color rojo, amarillo, azul y verde. Se colgaron del toldo estrellas de plata. En la arena había luchas de caballería contra carros y oplomachi, con armadura pesada, luchaban contra provocatores, igualmente bien armados, y las luces de varios colores se reflejaban en las hojas de las espadas y los escudos. Por último, la arena se iluminó de nuevo para un combate entre nativos africanos en canoas de guerra, mientras que sus barcazas llenas de bellísimas muchachas desnudas flotaban cerca del muro del podio, entonando canciones y lanzando regalos a las gradas.